Ahí está, sí, ahí se ve. Bueno, como les decía, hay un trabajo práctico importante que es el uno, que por ahí no sé si vamos a llegar hoy, pero por lo menos hay varias clases que vamos a dar análisis de carga, que son clases que no tienen un trabajo práctico asociado, pero sí están directamente relacionadas con el integrador. Esta es la carga de peso, esta es la clase de peso propio y sobrecarga, que es lo más sencillo. Algo hablamos ya, pero vamos a verlo más en detalle. Condiciones estructurales que le pedimos a la estructura. Lo primero que tienen que aprender, y sobre todo acá en metálicas, son la diferencia entre estado límite último y estado límite de servicio. Y pandeos, ¿no? Pero bueno. El estado límite último son cargas últimas, es la rotura de la sección, idealmente no frágil, ¿no? Si fuera de metal debe ser dúctil, que se produce básicamente por una cuestión de resistencia de la sección, que vamos a calcular con los reglamentos la capacidad máxima de los perfiles que estamos poniendo. A flexión, a compresión, a corte y demás. Y después en metálicas, esto está medio feo, no. Lo que pasa mucho es el pandeo, que está dentro de un estado límite último y se va a considerar con cargas últimas. Cargas últimas, combinaciones últimas, estados límites últimos, son todos sinónimos. También van a verlo en otras materias, en ingeniería, como a esto le llaman, no quería hacer eso, quería hacer esto, a esto le llaman ELU, que es estado límite último. Si esto anduviese, sería muy lindo. Y esto es LS, estado límite de servicio. Y estados de servicio en los cuales, en metálicas sobre todo, vamos a ver deformaciones. En estructuras de hormigón también. Acá entra el CRIP, digamos, y demás cuestiones que se pueden calcular. Con cargas de servicio se le llama, o estados límites de servicio. Van a variar en algunas cuestiones que vamos a hablar ahora. También pueden ser vibraciones, que una vez tuve unos chicos que hicieron las vibraciones en un puente metálico, por el paso de una muchedumbre, por ejemplo, y eso se calcula. Hubo un puente de Estados Unidos que se cayó porque empezó a oscilar con la frecuencia del viento, digamos, es famoso el puente, y vibraciones por distintas cuestiones. El hormigón es más difícil, tiene que ser una máquina rotante, algún equipo pesado, para hacer cálculos puntuales, pero existen. Y se le va a pedir ductilidad y durabilidad, que esto es inherente al material y a cómo lo hacemos trabajar al material, ¿sí? Las uniones que vamos a generar, de forma tal que se produzcan rótulas plásticas. Y acá hay una parte importante, el sismo, digamos. Estados Unidos tiene mucho sismo y se han precalificado y prediseñado uniones para que en vez de fallar la unión, porque ¿qué pasa? Generalmente si falla la unión, lo vamos a ver más adelante, es una falla frágil. Se corta por acá y se cae la estructura, se cae el edificio de la costa de Los Ángeles, por ejemplo. Hubo un sismo muy grande en el 94 y ellos tienen todo un desarrollo de uniones precalificadas porque construyen mucho metal. Entonces la idea es que la unión resista más que la viga. Entonces, si la unión resiste más que falla la viga se forma una rótula, y esta es una rótula plástica, mucho más dúctil, que permite avisar la deformación y retrasar el colapso. Entonces vamos a pedir durabilidad, que tiene que ver básicamente con en el caso del acero, con la protección superficial que va a dar con el profesor, y que son esquemas de pintura, revestimientos y demás, porque el acero crudo, así como crudo, se oxida. Tenemos que necesariamente parte del costo de la estructura metálica es la protección superficial. Entonces, los estados límites de vuelta son dos. Si es el ELU, estados límites últimos, estamos acá. Y si son estados límites de servicio, estamos acá abajo. A propósito, voy a tener otro color. Pues vamos a mejorarla esta. Las cargas externas las vamos a mayorar, también se les llama cargas mayoradas o combinaciones mayoradas. ¿Qué quiere decir mayorar? Quiere decir que los coeficientes de cada estado de carga son mayores a 1, por eso la mayoramos. Y eso es lo que explicaba Walter recién de hormigón, el famoso 1,2D más 1,6L. El entrepiso de una casa tiene piso propio, el contrapiso y demás, y tiene 1,6 por la sobrecarga de uso. Estos son cargas mayoradas, está el límite de rotura.
Vamos a hacer un modelado y calculamos las solicitaciones. Acá lo que vamos a ver es las solicitaciones. Si vamos a hablar rotura de la sección, vamos a aplicar reglamento acá. ¿Mm? En cuanto a la resistencia de la sección en sí, que lo vamos a ir dando en las futuras clases. Ahora, los estados límites de servicio, que acá está mal, límite de servicio, básicamente los coeficientes son iguales o menores a 1. Menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la simultaneidad de acciones. Es decir, tengo, bueno, el típico más común es D más L, pero en viento puede ser, por ejemplo, para un estado metálico muy bueno, es, ¿qué pasa si yo calculé mal el peso propio y en realidad tengo todo el viento, este es 0,75. Tengo el viento que yo calculé, bueno, es un estado de servicio. Esto lo vamos a ver en un ratito. Entonces, combinamos sin mayorar, o sea, hay combinaciones de decir, las cargas las analizamos en estados individuales, que se llama estado de carga, peso propio, viento, sobrecarga cubierta, sobrecarga útil, sismo, nieve, son todos estados individuales, y después los combinamos con coeficientes que no mayoran, sino que combinan con la probabilidad de ocurrencia de los distintos fenómenos. Y lo que vamos a evaluar acá son deformaciones y vibraciones, principalmente deformaciones. Vamos a llegar a los casos puntuales. Y las deformaciones las vamos a comparar con el reglamento, pero con las deformaciones admisibles que van a tener los elementos. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a dar el CIRSOC, el CIRSOC 301, que es el de metálicas. En el país toma como base el reglamento de carga, la serie 100, puntualmente. La serie 100, la vamos a abrir, la tenía abierta, la vamos a abrir para que esté acá, son todos los reglamentos de cargas. El 101, justamente, que vamos a ver hoy, es este, que lo deben conocer de hormigón por ahí, que es cargas permanentes sobre cargas mínimas para edificios y otras estructuras. Va a haber extractos de este reglamento en estas transparencias. Entonces, primera definición, cargas permanentes o acciones permanentes y acciones accidentales o variables. Perdón, accidentales y variables. Las permanentes es el peso propio, un efecto por térmico, por ejemplo, acciones de fluidos, que en general no son muy variables. Entonces las acciones permanentes, como el peso propio, el empuje del suelo muchas veces, y demás, están acotadas a factores más chicos, porque yo las puedo determinar de mejor manera, y no varían su carga en el tiempo. El peso propio más o menos, excepto que cambies el luz, cambies el contrapiso de un edificio, el peso propio va a ser siempre prácticamente el mismo, ¿no? Entonces no cambian demasiado, son permanentes en el tiempo. Tiene que ver con, a lo largo de la vida útil, si van a variar o no. Las variables sí son variables en el tiempo y su frecuencia, no siempre se aplican la misma cantidad de tiempo. Puede ser que un día hagas una fiesta en el departamento y otro día no, eso es una sobrecarga L, sobrecarga útil, y puede ser con las cargas de útiles en el techo, es LR, mantenimiento de cubiertas, puede que a veces estén arreglando la cubierta, puede que a veces no, puede que durante la vida útil no se arregle nunca la cubierta. Pero nosotros tenemos que prever el estado que se va a estar arreglando, mientras sopla el viento, mientras pasa otra cosa. Entonces, eso es lo que van a hacer las combinaciones. Acá está el viento, las cargas variables, y nos quedan las cargas incidentales, que básicamente es el sismo. Y impactos de aviones, que esto está por la Torre Gemela, ¿no? Pero básicamente la acción accidental que podemos dimensionar, podemos cuantificar y poner una estructura, es el sismo. Digamos, esto ya es especial y no vamos a llegar a hacerlo, ¿no? Es una materia. Y hay algunas situaciones en las cuales algunos pilotes o pilas de puentes se pueden calcular para que choque un barco y demás, pero son cosas muy puntuales. Digamos, cálculos muy avanzados ya. ¿Qué es lo que pasa? El CIRSOC 101 se basa, y toda la serie en general de la serie 100, se basa en los reglamentos americanos. Como esta acá, ¿ves? Lo dicen acá, reconocimiento especial, de la página, agradece muy especialmente al ACE, que es el reglamento o la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, que tiene un reglamento de cargas sobre el cual nos vamos a basar, que es este Minimum Design Laws for Buildings and Other Structures, que es
Este es el del 95 porque este Silsok, fíjense que el Silsok del 95, Silsok del 2005, perdón, ¿qué fecha tiene? 2005, se está basando en una norma del 95. ¿Sí? Esto va a pasar en todos los reglamentos que vamos a ver. Se están basando en normas más viejas. Y hoy en día la vigente en Argentina es esta. ¿Sí? Es el 2005. Hay uno 2018, hay uno 2017, y acá van a agradecer al 2016 de la SE, y lo que vamos a dar en la cátedra van a ser los reglamentos más nuevos, porque cuando se pongan en funcionamiento y se reglamenten los nuevos IRSOC, van a tener esto. Son muy similares, pero fíjense que estamos hoy en día con algo vigente que tiene 26 años, digamos, ¿no? Obviamente está adaptado para acá, porque son las cargas de viento para este país y demás, pero bueno, está basado un poco en la normativa en toda la cuestión americana. Por eso las combinaciones van a ver que aparece esta tabla, que tendría que ser la americana, en la cual las cargas, y por eso tienen ese nombre, ¿no? Por eso están en inglés, por eso sismo es E, y D es dead load, carga muerta, eso propio, es la carga muerta, básicamente. Y L es la carga viva, o la sobrecarga, y esta es la carga viva de techo, por eso es LR roof. S va a ser nieve, y W va a ser viento, pero eso es porque venimos todo trayendo la nomenclatura de allá. Vamos a usar entonces este ASC 710, que no lo van a tener que ni descargar, son dos extractos donde están las combinaciones de carga, justamente. Las combinaciones de carga. Eso ya dejo acá, no se asusten, pero las combinaciones de carga que están en el reglamento y que están en el CIRSOC también, son estas, para estado último. ¿Sí? Fíjense que los coeficientes son mayores aún. 1,4D. En hormigón era 1,4D o 1,2 más 1,6. ¿Qué hace el reglamento de hormigón? Dice, bueno, no tengo fluidos, no tengo carga de terreno, no tengo carga de suelo, me parece esto. La T no, la T es temperatura, perdón. Ah, no, esfuerzos internos, digamos, desplazamientos y cosas que uno le ponga. Y uno lo que tiene que hacer es ver lo que tiene e ir tachando en estas 7. ¿Tengo LR? No. Tengo S no, tengo lluvia no, entonces para hormigón, para una casa quedan estas dos. 1,4D más 1, y la 2.1 vendría a ser 1,2 más 1,6, porque no tengo carga de fluidos, no tengo esfuerzos persistentes, no tengo H, que es presión del suelo lateral, como puede ser un tabique en una submuración, debería tener 1,2D más 1,6H, y cuando aparece el OR, esto se triplica. Donde aparece el OR, se triplica. Si tuviéramos las tres, esta 2, tengo una 2.1, una 2.2 y una 2.3, porque es un poco de esto, más 0,5 del R. Por ejemplo, para lo que vimos hace un rato del entrepiso, si pongo un entrepiso adentro de una nave industrial, que tengo un entrepiso y tengo la carga del techo, la columna, esta combinación la tengo que hacer para la columna. Y la tengo que sumar con 0,5. Fíjense que dice, bueno, mayora la sobrecarga del entrepiso y aminora 0,5 por una cuestión de probabilidad. Todo esto tiene un reglamento probabilístico, es decir, no puede ser que todas las cargas sean máximas, hay una probabilidad de falla asociada, el factor de seguridad, es más avanzado de explicar, pero en definitiva no puede ser todo máximo. Si yo mayoro una, esta combinación achica las otras, ¿no? Voy a borrar un poco todas estas cosas. O sea, si yo estuviera en la nave industrial con un entrepiso, y acá tengo personas, voy a tener LR acá arriba, y voy a tener L acá. Pero la columna se apoya todo, entonces tengo que hacer, me olvidé de borrar esta, se me borrar, a ver, no lo puedo borrar. Para atrás. Tengo que hacer 1,6L más 0,5. Entonces, ahí cambió. Y si tuviera nieve, tengo que hacer las dos versiones. Tengo que hacer la 2.1 y la 2.2. Una con 0,5 de esto y otra con 0,5 de nieve. Y eso va a pasar en viento, vamos a ver. Porque el estado de viento se va a multiplicar por mucho, entonces acá van a salir varias. Esto vayan madurándolo, lo vamos a ver varias veces, pero bueno. Esto es lo que pasa, lo que decía Walter, de que Fernando, se produce. Sí. te puedo preguntar porque no sé si entendí bien.
sería que cuando tenés el OR, digamos que si tenés esos 3 valores, se van a subdividir 3 fórmulas que las 3 aplican, digamos. Combinaciones, claro, las tres combinaciones pueden suceder en la vida útil, y el programa te la tiene que calcular, y vos vas a calcular el momento y la carga en la columna y en todos los elementos para esas tres combinaciones. Esta se multiplica por 3, esta el viento va a ser por 4, van a ver que, por eso dice que son 30, Walter, van a ver que termina siendo 30. Porque Ah, si ok. yo les pongo carga de techo y les pongo nieve, esta ya se multiplica por 2. Lo voy a hacer con esta que es Se más fácil. desglosa, no es que se Se multiplica, se desglosa, desglosa. se desglosa, Ah, exactamente, perdón. La cantidad se multiplica, ¿verdad? Se desglosa en 2. Me gustó. Mm. Fíjense que la de abajo lo que hace es, bueno, a estas que las aminoré, ahora las mayoro. Entonces multiplica 1,6 de L y solamente la suma simple a L. ¿Mm? O, si tengo viento, también corresponde esta. Entonces empiezan a hacer varias. Después hay una carga que mayora el viento. Siempre lo que hace es mayora un tipo de carga, ¿sí? Las agrupa y las mayora, y deja las otras minimizadas, ¿no? Esta le pone un 1 y esta le pone 0,5. Acá el viento, ¿qué pasa con el coeficiente de sismo? El sismo ya está en estado, por cómo lo calcula el reglamento, ya está mayorado. Entonces vamos a usar 1. Llegado al caso. Y el mismo reglamento tiene las combinaciones de servicio para ver deformaciones, que son más simples. Acá le falta, me gustaría que esté este formato, lo voy a buscar. Estas son las que hay, algunas veces va a minorar, por ejemplo, esto es raro, ¿no? Dice, bueno, en realidad vos calculaste mal el peso propio, había chapas, y vos en realidad la chapa es más liviana, y no le pusiste aislante, y es más fácil, no le hicieron contrapiso al piso de hormigón, o sea, a la losa de hormigón, entonces en realidad vos lo que calculaste de peso propio está mal, y encima te incide el viento. ¿Qué pasa si se deforma de esta forma? ¿No? ¿Qué pasa en este caso? Entonces son consideraciones que hay que hacer, y hay que tenerlas separaditas en el modelo, cada cual bien numerada y separada. Esto lo vamos a ver en el TP, pero llega. Vamos a ir rápido. Entonces, este reglamento va a dar sobrecargas de uso, están acá, LR está acá, y la carga de lluvia es un comentario. Entonces, el peso propio estructural lo modeleamos con el programa de cálculo, que necesariamente no va a usar un programa. El peso propio estructural, ya sea la chapa, la corriente, la aislación, por ejemplo, pesos de luminarias, en las naves industriales no hay mucho colgado del techo, pero puede ser que sean muy pesadas las luces, o una cantidad de luces muy fuerte, se le suele poner una cantidad de kilos por metro cuadrado. Si tengo 20 kilos de luces, instalación de incendio, si yo tengo colgada una red de incendio del pórtico, cañerías de acero colgadas con agua ahí arriba, le pones una cantidad por metro cuadrado para considerarlo. Y eso va a ir en todo el peso propio no estructural. ¿Qué va a estar dentro de D? El estado de carga es D. ¿Por qué le pongo D acá? Porque va a tener que entrar acá para entrar acá. ¿Sí? Las agrupamos y en el programa van a ver que ustedes van definiendo D, van definiendo L y van cargando lo que dé el resultado de su análisis. La sobrecarga de uso, como habrán visto en hormigón, sale de tabla, digamos, tiene que ver con el uso del entrepiso generalmente y cargas especiales. Esto sobre cargas accidentales de cubiertas transitables, no transitables, perdón, la vamos a ver, es una fórmula. Y un par de comentarios acá es que en realidad no tiene en cuenta los efectos dinámicos esta parte del reglamento, y aparte que son mínimas, ¿no? El profesista puede elegir tomar un poco más, por ejemplo. Si el entrepiso dice que tiene que tener 250 y vos considerás que es una oficina donde va a haber mucho papel, uno podría ponerle 400, 500. Estas son mínimas, por eso el título lo dice, son mínimas. Yo me cubro, puedo poner un poco más. Hay criterios de profesista que se pueden aplicar, pero no puedo poner menos de lo que dice porque no estaría cubierto por ley, digamos, ¿no? Si vos haces el cálculo con esto, lo dejas anotado, lo pasás por el colegio de ingenieros, presentás, y hay un problema, vos estás cubierto con el seguro de mala praxis, ¿no? Básicamente. No, vamos a pasar rápido porque es fácil. Lo que decía es, en las correas, cielos rasos, aislaciones, iluminación, incendio, señalización, suele ubicarse, esto tómenlo así para el proyecto, 20-30 kilos.
Y vamos a hacer rápidamente un ejemplo de qué es lo que deberían cargar ustedes. Por ejemplo, dependiendo de la chapa que ustedes tomen, ya sea la chapa tradicional sinusoidal, o la chapa, esta chapa T101, que es típica de naves industriales y demás, depende de su calibre, va a tener un peso. Acá tienen lo que pesan kilos por metro. Entonces, dependiendo de la que coloquen, esta es la más típica, ya tengo 5 kilos por metro cuadrado de la chapa. Eso tiene que sacar de catálogos. Parte de la definición que no les da la guía de Sicarger 2 es qué chapa vas a usar. Acá hay un comentario importante también. Las correas, lo vamos a ver ahora, pero dependiendo de la chapa hay que buscar el catálogo, porque la chapa tiene una luz de apoyo para que no se deforme ante la carga de una persona arriba. Entonces las correas, la separación entre correas depende de la chapa. Una chapa de supermercado puede tener 1,10, 1,30 o más. Entonces hay paquetes de hasta 2-3 metros de luz de apoyo, y la chapa doméstica, la chapa de una casa, tiene 90, 80 de apoyo de correas. ¿Por qué? Porque tiene menos rigidez. Eso se lo dejo para cuando vayan investigando. Si no está en el catálogo y no encuentra catálogo, el CIRSOC les da tipos de elementos y pesos sugeridos mínimos. Una chapa acanalada o perfil ondulado, o sea, perfil ondulado o trapezoidal es esto. Perfil acanalado o ondulado es esto. Dependiendo del espesor, tienen un peso para considerar. Acá es, podrían, por ejemplo, acá 5,5, si es 0,4, bueno, acá le pego porque es 0,4 con 0,4. Si tuviera 0,7, tenemos 0,7, es bastante fácil porque es básicamente espesor de acero. Tienen mampostería, tienen todo, no lo vamos a usar todo porque hay un montón en el CIRSOC, como van a ver, hay unas tablas larguísimas, tienen de todo, tienen materiales, está por acá, acá está cubierta, chapas acanaladas y demás, hormigones, ladrillos, madera, esto se lo usan para cuando calculen la vida real. Y otra parte que tiene el reglamento es la parte de sobrecarga L. Pero suponiendo que ustedes tienen un pórtico, como el que tienen ustedes, no importa si es reticulado en este caso o no, ¿no? Porque lo que importa es la distancia entre los pórticos. Y uno debe hacer una cuenta de peso propio, el peso propio estructural. Los perfiles lo toma el programa. Así que con eso no deberíamos tener mayor problema. Le agrego la chapa, le agrego la aislación térmica, que la saco de un catálogo, busco por internet, hay que elaborar. La correa, si yo no la voy a modelar, que ahora vamos a ver qué quiero decir con esto, la tengo que considerar. Un peso sugerido puede ser este, lo que pesa el pórtico, para tomar el programa. Entonces tengo 10 kilos por metro cuadrado en la carga de que agregar. Perfecto, tengo 10 kilos por metro cuadrado, ya está, ¿terminé? No, digamos, no terminé. Digamos, yo tengo la nave industrial, que tiene una separación entre pórticos, que puede ser A, en nuestro caso en la guía era B, un poco feliz, y la separación de correas que se suele llamar S. Entonces, en este caso el modelo está modelando las correas, ¿no? En este caso está modelando las correas. Yo puedo cargar correas o puedo cargar pórticos. ¿Mm? Y eso lo tiene que tener bastante claro porque depende del modelo que hagamos. Yo les recomiendo que no modelen las correas. Lo vamos a ver igual. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? En realidad, la chapa, el aislante, todo lo que esté colgado del pórtico, apoya en la correa, que pasa la carga al pórtico, y que, bueno, lleva el camino de cargas, digamos, la carga sería así, baja, va por la viga hasta la columna de la fundación, digamos, ¿no? Pero en realidad, la que recibe la carga es la correa, que se la pasa al pórtico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso lo entienden? Eso es una cuestión física de cómo se va apoyando una cosa arriba de la otra. Pero uno puede cargar este pórtico como cargas puntuales, ¿no? Pero no vale la pena decir, bueno, en realidad la correa está llegando cada 1,10 m, yo la voy a cargar cada 1,10 m, como todas cargas puntuales, ¿sí? Que, bueno, puede terminar según lo que pese eso. ¿Se entiende esto? No vale la pena hacerlo así. Sobre todo cuando el pórtico es de alma llena, como el caso de ustedes. Uno puede simplificar este paso y decir, bueno, en realidad, yo al pórtico lo voy a cargar distribuido. ¿Por qué es más fácil? Y lo que hay que tener en cuenta es algo importante que se llama ancho de influencia. El ancho de influencia es la mitad de la luz para cada lado. O sea, el pórtico este de acá
se lleva la carga de toda la zona roja. Se lleva la mitad de la luz, esto sería la mitad de la luz, o sea, tengo 3 metros acá, y 3 metros acá. Porque todo este sector se lo lleva al pórtico extremo, y, y toda esta parte se lo va a llevar al pórtico que sigue. Entonces, en general, la separación entre pórticos, de 6 metros, es el ancho de influencia, 6 metros. Pero obviamente los 6 metros están centrados en el pórtico interior. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, los pórticos del extremo tienen la mitad de la carga. ¿Por qué? Porque tienen la mitad del ancho de influencia. Entonces yo defino cargas por metro cuadrado, kilo. Sí. Perdón, ¿no sería 1,5 para cada lado? Después el otro pórtico también tomaría 1,5 y 1,5, Pero, ¿no? pero yo los tengo separados 6 acá, ¿eh? Si yo pongo uno Ah, y pensé que medio, el 6 era todo. Perdón, no. no, perdón. Está mal. Ahí entendí. Sí. La distancia entre ejes, esta es 6. Ah, Ah, perfecto. Ahí sí, sí, gracias. perdón. Ahí estamos. Si no, pregunta, pues, esto es importante. Parece simple, pero es importante. Nosotros vamos a. El reglamento no te da la carga si lo vas sobre el pórtico. Te da la carga por metro cuadrado. Después uno lo tiene que pasar a su estructura. Hay chicos que van a tener 7 metros acá, 8 metros entre separación de pórticos. Bueno, cada cual después hace un Excel y lo pasa. Pero el reglamento nos da la carga por metro cuadrado, nos ayuda a determinar este valor que es el importante. Después cada cual lo adapta a su estructura, a su pórtico, a su separación de pórticos, con el concepto de ancho de influencia. Y obviamente el pórtico de los extremos van a tener un poquito menos de carga. Y eso cuando lo veo en el programa, lo veo así. No tengo un problema que por más que sea una sucesión de cargas puntuales, lo carguemos distribuido. No va a cambiar demasiado, no cambia prácticamente nada el diagrama de momento. Pero si tengan en cuenta que la carga que tienen que determinar es esta. Después es una cuestión de aplicarlo a su modelo, y cada grupo y cada comisión va a tener una situación distinta, unos van a tener 6, otros van a tener 7, pero el concepto es lo importante, y cómo ir llevándolo hasta el modelo. Si fuera reticulado, hay un problema. A los chicos que me cambien el pórtico y quieran hacer un pórtico reticulado, en los reticulados sí tienen que cargar los nudos. Si uno lo dibuja, la correa está acá, se colocan las correas a propósito coincidiendo con las montantes. Porque los reticulados, como ya van a saber, aprender en esta materia, trabajan a esfuerzos simples. Es una estructura 1, creo que es, pero trabajan a esfuerzos simples. Entonces, si yo pongo la correa acá, le hago un momento al cordón. Y no quiero eso. Entonces, las correas van acá, la chapa va ahí, y no tiene sentido cargar distribuido el cordón, porque me va a aparecer un momento parásito que no es real en ese caso. No es real porque no tengo continuidad de sección. Tengo una montante y tengo una diagonal. Y yo voy a resolver este punto, lo voy a dibujar acá, como un equilibrio de nudos, ¿sí? Si hago una diagonal, de un componente así, y bueno, si cuando venga el viento trabajará. Entonces yo voy a resolver el equilibrio en el nudo, lo va a hacer el programa, pero en este caso, si fuera reticulado, les recomiendo no simplificar y poner la carga puntual. Estamos, dependiendo del proyecto, los que tengan un parral de cañerías, por ahí tienen que hacer esto. Los que tengan una nave industrial, con un elemento macizo, como el que vimos en la CIPAR Cerdó, en la guía de diseño, bueno, pueden aplicar así directamente. ¿Está bien? Esto vale para D, esto vale para LR, vale para todas para nieve, vale para todas las cargas gravitatorias que van a poner ahí arriba del techo. Después calculamos lo que pesa, lo que es por metro cuadrado, y lo aplicamos a nuestro modelo. Si es reticulado, de vuelta, piensen en que deben hacer una cuentita más. Y es bastante simple. ¿Alguien se da cuenta en la cuenta que hay que hacer? Yo tengo la carga distribuida. Yo multiplico la carga que es por área, 10, por la separación entre pórticos, para los pórticos interiores, ¿no? O el ancho de influencia, me da un valor. Para los pórticos del extremo, me da otro valor. Pero lo tengo en kilogramo metro. O sea, yo tengo una carga lineal. Yo necesito llevar esta carga lineal a kilos, ¿sí? A cargas puntuales, entonces multiplico por el ancho de influencia y por la separación entre correas, justamente, que es esta distancia acá que le hemos puesto S. Y ahí tengo la carguita que va a ir ahí, para el estado de carga D. Tengo PD.
¿Se entiende esto? Hay que guardar con las unidades, sean prolijos. Sí. ¿Se entendió esta parte? Los que tengan reticulado, después lo vemos de vuelta, si no, pero hay que ir llevándola. Esto es importante porque vale para todas las cargas y vale para el viento también. Es cómo modelamos las cargas. Hay que hacer análisis de carga y después pasarlo al modelo de cálculo, que son dos cosas distintas. ¿Estamos hasta acá? ¿No entendieron esto? ¿Alguien entendió lo del 1,5? 1,5 era esta distancia, ¿no? La distancia en la cual se apoyaban las correas. Por eso es 1,5. ¿Sí? Sí, profe. Sí, creo que sí. Bien. Sobrecarga de uso, vamos a ir rápido porque esta la saben. Esta la saben de hormigón. De vuelta, hay situaciones en las cuales si es un archivo de papel, les va a dar una sobrecarga sugerida mínima. Es la tabla de la 4.1, los que tengan entre pisos van a tener que recurrir acá. Se pone y se carga y se combina como si fuera L, no LR, L. Hay situaciones como bibliotecas y demás que requieren que uno considere además cargas concentradas, y el comentario dice que hay que considerarla en la mitad de la luz de la losa, o sea, del paño de losa habría que ponerla ahí, con un valor concentrado. Son cosas puntuales, pero puede aparecer y lo van a encontrar en el reglamento. Esto lo voy a dar. Puente grúa se carga acá adentro y tiene estados de carga particulares, pero dependiendo de lo que hagamos en la materia, por ahí le voy a dar la clase o no, lo voy a dejar como apunte aparte, anexo, es una clase especial, puente grúa. Hay que analizarlo aparte. Y una muy importante para nosotros es, en lo metálico, la sobrecarga cubierta para transitable. Que básicamente tiene esta fórmula muy sencilla. Y está limitada a 0,58 y 0,96, por eso dije que el mínimo es 0,58. Y no puedo disminuir este valor. Profe, No es lo... Sí. no, perdón la ignorancia. ¿Qué sería un puente grúa? No tengo Un puente idea. grúa es esto amarillo, digamos, es un puente. Se le llama puente grúa porque es un elemento, una viga gigante son de acero. Una viga gigante de acero del cual cuelga una grúa con dos carritos Ujú. que se mueven y levantan a veces 5 toneladas, hay desde 1 tonelada hasta 25 toneladas. Para levantar 25 toneladas, tiene que pasar a las vigas, y estas vigas están adentro de una nave industrial que tiene 20 metros. Entonces tenés una viga que tiene que soportar mucha carga, por eso acá se hacen dobles, hay un carrito acá arriba, ahí está el carrito, ¿no ves? Estos son los cables, acá hay un carrito, del carrito hay un monito, un aparejo a cadena eléctrico, del cual desciende un guinche, un gancho, y acá tiene una percha. Esto es una percha para llevar barras de hierro, pero podría ser cualquier cosa. O sea, lo importante es que no es ajeno a las naves industriales los puentes grúas, porque hay que manipular cosas pesadas y que mejor de agarrarse del techo. Si no, tengo que poner un pórtico aparte, es muy habitual tener estas cosas en las naves de fabricación de estructuras metálicas, en fabricación de autos, fabricación. En la industria es muy habitual. Eso es un puente grúa. Es esto amarillo que está acá. Bien, gracias, profe. Claro. Entonces, esta sobrecarga básicamente tiene dos factores. Un factor que depende del área tributaria del elemento y otro factor que va a depender de la pendiente. Entonces, dependiendo del área tributaria del elemento, el R1, si el área tributaria es menor a 19, vale 1. Es una inecuación con tres situaciones. Si es mayor a 56, va a valer 0. Y lo importante es este concepto, el área tributaria. ¿Sí? No es lo mismo el área tributaria de un pórtico que el área tributaria de la correa. Y esta es la más difícil de todas. O sea, el pórtico tiene toda esta área de influencia, como vimos hace un rato. La correa no. La correa tiene, esto va a ser un desastre, pero vamos a tratar. La correa tiene un ancho de influencia que es este. La mitad de la luz hasta la otra correa, esto es el ancho de influencia de la correa, ¿lo ven? Hasta el siguiente pórtico. ¿Sí? Es la luz del pórtico
y acá corto por la mitad. ¿Me entienden eso? El elemento correa solo tiene otro área tributaria que el elemento pórtico. Como ustedes van a cargar el pórtico, acá consideren el área tributaria del pórtico. Después, llegando al final del cuatrimestre, vamos a calcular las correas también, ¿no? Ahora las vamos a suponer, yo les voy a decir, tomen una correa de 200, tomen una correa de 240, alguna que les voy a dar. Después la tenemos que verificar. Cuando vayan a verificar la correa, en la carga que le tienen que poner es más grande. Y eso tiene que ver por cómo trabaja el reglamento este concepto de área tributaria. Si es un elemento que tiene mucha área tributaria, van a ver que el pórtico les va a dar mayor a 56 metros cuadrados. Si el pórtico tenía, no me acuerdo cómo tenía, lo dice la luz, el desastre, ponía 6 metros, ponele por 30, tiene 180 metros cuadrados de ancha de área tributaria. Entonces me va a dar 0,6 el factor. Pero la correita me va a dar más chica, y lo que suele pasar, y lo que se debe hacer en un proyecto completo, es calcular la correa aparte con otra LR para las correas. ¿Sí? Pero ustedes usen todo para el pórtico, porque lo que nos interesa es el pórtico y vamos a calcular el pórtico al principio. Pero sepan que si ustedes van a hacer la verificación de la correa, esta no la pueden usar, esta carga. El resto sí les va a servir. Esta no la pueden usar. Porque tiene un concepto acá de decir, bueno, si el elemento es más chico, tiene menos influencia, es más probable, o lo puedo exigir más, porque me va a dar, o sea, más cantidad de kilos en ese área, como para, digamos, exigirlo un poco más, y estar del lado de la seguridad. En cambio, si es un pórtico muy grande, o un elemento que tiene mucha área tributaria, lo castigo mucho si le pongo 0,98, 0,96, perdón. Entonces te permite reducir un poco para no castigar de más. Y bueno, la ecuación es esta, y eso es lo que pasa. Y el segundo factor es un factor de pendiente, que vale 1 cuando las pendientes son pequeñas, esta recta, y si no vale 0,6. Y F es 0,12 por la pendiente en porcentaje. O sea, la altura del alero, o sea, este es el alero, esta es la cumbrera, las palabras que vamos a aprender en viento, esto se llama cumbrera, el elemento que cierra acá arriba. Y estos son los aleros. Entonces la altura del alero a la cumbrera es la altura. Y el desarrollo horizontal, esto no está en diagonal, está horizontal, el desarrollo de cubierta, o sea, visto en planta, es W. Y hacen esta cuenta. No es lo mismo que el ángulo. Esto puede ser 10% de pendiente y el ángulo puede ser 8 grados. ¿Sí? Guarda que no es lo mismo que el arco tangente de esto. No es lo mismo que el arco tangente del ángulo. No pongan acá ángulos. Pongan pendientes. Cuando tengo una pendiente abovedada, o algún tinglado, o alguna bendición con pendiente abovedada, se le hace una especie de triángulo entre el alero y la cumbrera, y mido de vuelta HE y el desarrollo horizontal, y puedo volver a aplicar la fórmula. Como para estimar un valor de F. Lo que intenta decir este coeficiente F es que si yo tengo una cubierta muy inclinada, es poco probable que yo pueda dejar muchas cosas colgadas ahí. Que yo pueda subir muchas herramientas, que pueda tener muchas personas trabajando porque se van a molestar, no hay materiales que yo pueda depositar porque se van a caer. Entonces es a mayor pendiente, menos carga. Ese es el concepto. Mayor pendiente, F mayor a 12, menos carga va a dar. Y es simplemente multiplicar, bueno, acá es 36, 36 era la luz. Si la luz de 36 es multiplicar 36 por 6, porque el ancho de influencia es 6, acuérdense, 3 para acá y 3 para allá, me da 216 metros cuadrados, 1. Y la pendiente es chica, desde el 10%, que es la que tienen en la guía de C por 0,2, multiplico por 1,2, me da menor a 4, es 1. Aplico la fórmula, 0,96 por R1 por R2, y llego al mínimo. Sobre el pórtico. Sobre el pórtico, no sobre la correa. Con esta carga, que está en kilonewton sobre metro cuadrado, kilonewton, kilogramo, vamos a trabajar todo el tiempo así. Por metro cuadrado aplico el mismo ancho de influencia y la llevan directamente al pórtico. Y pueden cargar, que no lo tengo acá, de vuelta, va a quedar otro valor, obviamente, ¿no? Pueden cargar de vuelta. Cargan LR ahora, no cargan D. Cargan LR. Eso van a ver que los programas les van a permitir decir, bueno,
separar estados de carga. Separo los estados en el programa y digo, cargo este con este valor, este con este valor. Entonces vuelvo a la viga y le cargo con otro valor. ¿Se entiende? Lo van a ver cuando tengan el programa, que es bastante intuitivo. Pero ustedes tienen que saber que están haciendo estados de carga distintos y aplicar el concepto de una carga de área, llevarla a una carga lineal con el ancho de influencia de los pórticos y ir cargando los estados. ¿Se entendió? Acá está el ejemplo de cómo hacer para los pórticos de ustedes. Ustedes van a tener una luz, una separación, va a dar un valor. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Bueno, bien. Bien, este es fácil. De vuelta lo de anti-influencia. Un comentario para los que hagan un hipermercado. Las cubiertas planas con menor, no sé si lo noté acá, menor al 3%, es muy chico, puede pasar que sean susceptibles a dos cosas. Una estabilidad por acumulación de agua y la posibilidad de tener que cargarles una carga de lluvia. Son dos cosas distintas, se las voy a comentar rápido, no se usa mucho, pero en algunas construcciones en las cuales hay canaletas grandes al final, digamos, hay que calcular esta carga de lluvia que tiene que ver con un tirante en la canaleta, más algo que se acumula ahí arriba, que se está contra esta acá. Y tengo que tener en cuenta en el nudo de la nave industrial, por ejemplo, podría tener toda una carga distribuida acá. Si estoy juntando agua ahí. Y la forma de calcularla, el reglamento la da con un tirante, hay que hacerla pendiente, es bastante complejo, pero sepa que existe, no se los voy a pedir, no se los vamos a pedir. Y lo que sí puede pasar, y es difícil, y esto sí lo pueden cargar, es que en realidad la chapa de un supermercado es prácticamente no tiene pendiente. Entonces, el agua tarda en escurrir, si llueve mucho, puede ser que se acumule un poco de agua y por alguna cuestión de deformación de la chapa, que haya quedado un poco deformada algo, y empieza levemente a deformarse. Esta pequeña deformación hace que acá se acumule más agua, el peso la sigue deformando. Entonces es una especie de espiral negativa en la cual se va retroalimentando, porque a mayor peso, mayor deformación, a mayor deformación, mayor concavidad, mayor acumulación, y se podría entonces en las chapas de los supermercados, con esta pendiente, poner un número de inestabilidad por agua. Acá está explicado. Es decir, le cargamos la chapa, pero sobre todo tiene que ver con el cálculo de la chapa también, que no se los vamos a pedir. ¿Bien? Son dos difíciles, pero hay que saberlas, que existen. Está en aprobación este reglamento también, que son cargas durante la construcción, que pueden ser en el montaje y demás, no lo vamos a dar porque todavía no está aprobado. Pero sepan que no solo cuando la estructura está terminada se carga, sino que hay estados de carga en construcción. Porque, por ejemplo, puede ser que esta grúa esté haciendo el edificio y tire un paquete de chapas ahí arriba. Y hay que considerarlo. Eso es lo que tiene que... Eso es muy simplificado, ¿no? Pero puede pasar y se considera. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda de leer lluvias? No se entendió, ¿no? Pero bueno. No, sí, eso de lluvia se entendió. Aparte se va como retroalimentando, sí. Va, yo lo entendí, pero por ahora Sí, va hay un bien. video, no tengo el video, de un techo en Estados Unidos, de un polideportivo que se falla por lluvia, que lo voy a buscar. Se cae todo por lluvia. Bueno, acá termina la que es cargas. Voy a ver si puedo una pequeña introducción del trabajo práctico 1. Si no le cambié las fichas, pero bueno, voy a buscar. Para que lo empecemos a ver. Ah, yo lo tenía acá mejor hecho esto. Bueno. Se lo voy a mostrar, pero no, este no es. Bueno, se lo voy a mostrar porque tengo la otra compu. Ese es el año pasado. Este ejercicio lo voy a sacar, así que estamos bien. No, este ejercicio no lo voy a sacar. Lo voy a dejar. Hay una primera parte del trabajo práctico que va a ser características geométricas de las secciones metálicas, que eso podríamos darlo hoy y dejarlo jugoso, que es
vamos a hacer el modelito y el proyectito de este pequeño alero de estacionamiento, que es una ménsula con una chapa y unas correitas. Y la idea del trabajo práctico es aplicar lo que corresponda y va a quedar como una receta, ¿sí? Que está media extendida, la receta media exagerada, pero bueno, un poco de paso a paso de lo que tienen que ir haciendo para ayudarlos con el integrador, pero bueno, para poder dar este trabajo práctico, esta parte tenemos que dar viento, así que fácil, nos falta un poquito todavía para llegar acá. Pero esta parte sí la vamos a empezar a hablar. Voy a buscar a ver si lo tengo por acá. Se puede cambiar de computadora. ¿Qué pasa? Bueno, encontré el otro, este no lo encontré. Pero bueno, el trabajo práctico entonces va a ser muy similar a este, donde va a haber un ejercicio en el cual ustedes van a tener que completar las características geométricas de los perfiles. Es un poco para que usemos las tablas y para que entendamos qué es cada cosa y cómo se llama, de los parámetros geométricos, flexión, parámetro de pandeo, curva y torsión. Y lo van a ir viendo en teoría esto también, pero tienen que empezar a entender un poco de que todos esos números tienen la tabla. Entonces, yo después lo voy a subir bien, que no es. El área bruta, las tablas las llaman AG. ¿Mm? Y también viene en inglés que quiere decir gross. Entonces, la sección bruta total está en centímetros cuadrados y es el área. Eso vamos a ver si tengo las tablas por acá. Acá está. Es que dice AG. AG. Ese es fácil. El peso por unidad surge de multiplicar el área por el peso específico del acero. Si el peso específico de un metro cúbico de acero es 7.850 kilos, lo multiplico por esta cantidad de centímetros cuadrados, acomodando las unidades, y tengo lo que pesa el perfil por metro. O sea, esta sección por metro. El perfil, entonces, típico, el IPN de 120, de común, pesa 11 kilos por metro. Sí, acá no está, pero algunas tablas van a decir G acá. Comúnmente le vamos a llamar una letra G. Y acá empezamos con un poco más de estática básica, que tiene que ver con los momentos y el baricentro. El baricentro, el perfil cualquiera, se calcula con esta fórmula. Obviamente las tablas lo tienen el baricentro. ¿Sí? Por ejemplo, este baricentro claramente está donde se cruzan los dos ejes de simetría, que es este punto I, o sea, este punto de acá. Donde se cruza I, donde se cruza X, es el baricentro. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Este sería el baricentro. Pero ¿qué pasa en perfiles que no son simétricos, tienen solamente un eje de simetría? Por ejemplo, el U. Entonces, acá, el baricentro está acá, y la tabla nos da un valor de la distancia que se aleja del eje X, el baricentro. Obviamente está a la mitad de la altura, porque es simétrico respecto a X, pero está corrido porque no es simétrico respecto a Y. Entonces, acá el baricentro no coincide, no está dentro de la sección. Hay una fórmula genérica que es física, no sé si física 1 o estática, estructuras 1, que es la sumatoria de las áreas dividido el área total por la distancia en un eje, nos va a dar el X raya, la ubicación del baricentro. Generalmente lo que hacemos es poner dos ejes ortogonales abajo a la izquierda. Eso es una convención, puede empezar de arriba a la derecha, pero realmente si el perfil es una L así, separo en rectángulos, lo más intuitivamente posible. Obviamente los perfiles tienen un radio de encuentro, se pueden simplificar esas cosas para estas cosas. Y busco el baricentro de la figura. Este es fácil. Lo van a encontrar como X raya o históricamente también XG y G, de centro de gravedad. Los dos, depende de la tabla que encuentren, se puede llamar de las maneras. Momento de inercia friccional. Este
ya es más complicado, digamos. Básicamente lo que tienen que saber es el teorema de Steiner. Hay que aproximar la figura por rectángulos, es decir, divido el doble T en 3 rectángulos. Si yo tuviera la tabla, calculo el I propio de cada uno, ¿sí? Acá deberían saberlo, ¿no? Pero es B por H cubo sobre 12. Ojo cuál es B y cuál es H. Eso es lo importante, depende cómo esté el eje, depende de lo que tengo que tomar. Si yo tengo que hacer el momento de inercia IX, esto no lo hagan mal, por favor. El IX del perfil total está, obviamente yo sé que va a estar ahí, ¿no? En el centro de gravedad. Entonces, el 2 coincide, después el eje X para el elemento 1 va a estar ahí. Esto va a ser IX02, digamos, el propio 2, tomado de ese eje. Acá va a haber otro eje, un eje local del ala, y lo mismo para abajo. Entonces, la altura se toma respecto al eje. En este caso, para el elemento 2, la altura es la altura 2, o sea, es este valor. Por eso, lo que va al cubo es la altura, H2. Acá está mal. B por H1. Bueno, vamos a corregirla esa después. La voy a corregir. En este caso, cuando yo tengo el eje X acostado, yo estoy tomando, repito, un eje X global de la sección acá, la altura es esto. Ah, no, está bien, está puesto así, pero después en los números se cambia. La altura, H1 es esta, H2 es así. Y lo que tomo acá es el ancho este. No porque tenga el lado, no siempre el lado más largo va a ser el lado que va al cubo. Acá es B, B1, H1, la más genérica. Esto es B2. El 3 es igual al 1. Entonces, depende de qué eje ponga, si estoy haciendo el eje X, tengo que subirme un eje hasta acá arriba, fijarme que va perpendicular al eje, y perpendicular al eje va H. Paralelo al eje va B. Y la fórmula es esta, que es B por H cubo sobre 12. Ese es el propio de un rectángulo. ¿Sí? Que eso es lo que estamos calculando acá. Y a su vez, por teorema de Steiner, y eso es el principio de por qué los doble T son doble T, por qué los perfiles metálicos son doble T, debo multiplicar el propio, en el eje Y, X, por el área, por su distancia al cuadrado. Entonces, esto está en centímetros cuadrados, esto está en la cuarta, y las unidades van a ser siempre centímetros a la cuarta. ¿Qué pasa? El doble T tiene esta forma porque yo quiero alejar área del baricentro. El baricentro del doble T está acá. Entonces, mido la distancia del centroide, ¿sí? Del elemento que yo rectifiqué. Por más que sea un perfil doble T, lo podemos hacer como rectángulos. Este vendría a ser un X01, un I01. I01. Esta distancia de 1, por el área 1, que es B por H, B1 por H1, me va a dar el componente que tengo acá. B1 por H1 por D cuadrado. En el caso del eje 2, el centroide del rectángulo del medio coincide con este, entonces no tengo componente de alejado del eje. El alma no está alejada del eje X. Entonces, no suma. ¿Por qué? Porque la distancia es 0, por eso me dice, esta distancia es 0. ¿Se entiende eso? Es importante porque hacen después todo mal. Y por eso los dobletes son así. Porque esto es mucho más eficiente que tener un rectángulo. Yo alejo el área, yo gasto a 0 y pongo el área donde la necesito. Mientras más alejo el área y más anchas son las alas arriba, eso hacen los perfiles W, más inercia tengo, la flexión. Es el principio de por qué el doble T es un doble T. Pero este teorema de Steiner, si nosotros no le damos la tabla o le damos un perfil que está fuera de tabla, lo tienen que poder calcular. No vamos a ser tan malos de darle esto en un parcial, pero puede ser que para el integrador lo use. No vamos a ser tan malos de un parcial a hacer calcular el baricentro. No, el baricentro sí, pero el momento de inercia.
Ese teorema de Steiner es básicamente muy importante y lo tienen que hacer bien. Por suerte las tablas lo tienen, lo llaman con la letra I, se llama momento de inercia fraccional o momento de segundo orden. Históricamente eran los J, hoy en día se llaman I. Eso lo tiene acá. Y X. Y a su vez, I sub I. Porque tranquilamente, ustedes deberían, en vez de aplicar ese protocolo ahora, para el eje Y se puede hacer lo mismo. Vamos a ver acá. Planteo un eje Y, está mal dibujado, pero tendría que pasar por el puntito rojo. Planteo un eje Y global y me llevo, por acá justo coinciden todos, ¿no? Me llevo el eje Y a cada uno de los rectángulos y voy haciendo. Obviamente, como el eje Y mal dibujado tendría que pasar por acá, no tengo distancias, por eso valen 0. Y lo que se aleja en este caso es, ahora en este caso, para el eje Y, esto es H1. Y esto es B1, porque lo que va paralelo al eje cambia. ¿Se entiende esto de paralelo y perpendicular al eje? Hay que ir a los centroides de los rectángulos e ir poniendo los ejes. Fijarse cuánto está alejado el eje y multiplicar por el área. Y su distancia al cuadrado. Y así vas construyendo los coeficientes. Obviamente para todos los perfiles están tabulados, pero puede pasar, y no es ajeno, y hay un ejercicio que te va a pasar, que yo mande a fabricar un perfil. Yo digo, bueno, este perfil va a tener, este perfil va a tener una chapa de 1/4, o de 1/2, va a tener 80 de alto, es un perfil que está fuera de tabla, va a tener una almita muy chiquita, que va a tener 3-4 milímetros, y después va a tener, obviamente, una ala simétrica, si Dios quiere simétrica, abajo. Si no es simétrica, más difícil. Entonces este perfil está fuera de tabla y ustedes lo deben poder calcular. Y para eso está esta parte del trabajo práctico en la cual hay que hacer las propiedades geométricas. Vamos a ver muchas, algunas son fáciles, otras no. Voy a seguir así, podemos dar esa parte, que sea la próxima. ¿Estamos con este? Este es como importante, ¿eh? Sirve para soldadura, sirve para todo lo que necesita inercia flexional. ¿Se acuerdan? ¿Saben para qué se usa esto? ¿Alguien sabe para qué se usa esto? ¿Los que ya cursaron? No, los que ya cursaron no vale. Digamos, el momento de inercia tiene que ver con la rigidez flexional, se puede sacar del perfil, digamos. Yo voy a dividir el momento por su inercia, lo multiplico por la fibra más alejada y tengo la tensión que está soportando el perfil. ¿Sí? Eso es estructuras 1, no me acuerdo. El doble T tenía una distribución de tensiones. Si acá hay un momento, obviamente una parte se comprime y otra parte se tracciona. Entonces, para saber cuánto vale este valor de la tensión, se calcula el momento externo dividido el I sub X. ¿Por qué digo X? Porque, bueno, justo estamos tomando el eje X, ¿no? Por la distancia de la fibra más alejada. Era, bueno, I máximo, ¿no? I máximo. Y ahí tengo la tensión que somete el perfil. Es básico para todo flexión. Por eso se llama momento de inercia flexional. Esto no es metálicas. Esto es estática 1, estructuras 1, no me acuerdo. Originalmente era M sobre J, pero bueno, ahora evolucionó las letras y se llama I. Pero bueno, lo van a encontrar como J en los libros también. M sobre J por ahí. ¿Está bien? ¿Eso se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, puede ser que había. Una Claro. W, M sobre W. Claro, y ahora viene. Ese J sobre el I sería W, ¿no? Claro, ¿qué Claro. hacemos? Ahora vamos a agrupar esto. Vamos a agrupar esto y vamos a hacer un W que viene ahora. Que me acuerdo la llamaban como regla del Sí. espejo, porque te quedaba despejada la M y la W. Claro, M sobre, sí, M sobre, exactamente. La tensión es M sobre W. Y este W se define a continuación como el momento de inercia en ese eje dividido el I máximo. Que me adelanté a la filmina. Históricamente se llamaba WX, si estoy analizando el eje X. En las tablas lo van a encontrar como S también, no se asusten. Acá es el S. ¿Sí? Eso que venía. Hay que dividirlo para no tener que andar multiplicando por la fibra más alejada. Y un valor típico es este, que está en centímetros cúbicos. ¿Sí? Es el módulo resistente elástico. Esto
este y el plástico son como el ABC de metálicas. Ese es el plástico. ¿Por qué? Porque recién la primera fibra está alcanzando, es el elástico, porque no plastificó la sección. Entonces, este momento hace que esta fibra entre en tensión, en FI. Es el elástico. ¿Sí? Por debajo de este trabaja tranquilo, esa tensión. SM sobre W y se llama módulo resistente. ¿Sí? Los calculan así. Antes de pasar al... Voy a dar el plástico y después vuelvo al otro. Sí. ¿Esa tensión es la tensión admisible del perfil? No, la de fluencia. Bueno, ahí depende de cómo estés calculando. Es admisible en la teoría vieja de tensiones admisibles, que se llama ASD ahora, tensiones admisibles, pero ese FI sí es rotura. Nosotros vamos a aplicar el RFD, que implica, digamos, que toda la sección va a estar notificada. Entonces, para este caso sí es la admisible. Para el caso este, toda la tensión tiene que estar en fluencia a toda la sección, y esto se llama momento último. O sea, el momento que produce una sección plastificada es el momento último. ¿Por qué? Porque no puede tomar más que esto. La sección se agota cuando está trabajando así. O sea, toda la sección está en fluencia, todo el acero está en fluencia disponible, más momento que este no puede tomar. ¿Sí? ¿Se entiende? Te varía con el ADCD. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Lo del ADCD es importante. Esto es la admisible. Conectándote rápido, es la admisible. Sí. Vamos despacio de vuelta. Calculo el momento de inercia, calculo el S, lo puedo calcular fácil con la fibra más alejada, tanto en X como en Y, ojo, En los dos sentidos tengo un SX y tengo un SY. No lo mostré, pero las tablas tienen SX y tienen SY. Y antes de calcular el plástico, porque lo que sigue es pensar qué pasa si se plastifica todo, hay un momento estático de primer orden, que es primer orden porque no va a la distancia al cuadrado. Estos momentos estáticos ahora se llaman Q, antes se llamaban S, es una cuestión difícil, pero es así. Y surge de multiplicar, dividir la sección a la mitad en dos partes de áreas iguales. O sea, si fuera una sección no simétrica es más trabajoso, porque acá yo sé que por el baricentro pasa, o sea, divido la sección en dos, y hago la distancia de cada pedazo de área que me quedó, cada rectángulo, por su centroide. La distancia de su centroide por su área. Este área por esta distancia y todo este área por esta distancia de 2. Y tengo, respecto al eje X, un QX, ¿sí? Que se llama momento estático de primer orden. Se usan en corte. Van a ser útiles en las fórmulas de corte. Y las tablas lo tienen como Q. Y de casualidad, por esta cuestión de que es la mitad del área sobre 2, esta distancia, tiene que ver, es una forma simple de calcular el Z. Z es 2 veces Q. El módulo resistente plástico, que es muy importante, el ZX, lo van a escuchar toda la materia, es una medida que nos da fácilmente el momento máximo que puede soportar. La sección se plastifica, es decir, todas las fibras están en fluencia, en este caso sí es un estado de rotura, es una combinación mayorada, está rompiendo la sección, porque más que esto no puede tomar, o sea, todo el acero que está en fluencia, y el momento último de la sección, o el momento, vamos a decir, nominal de la sección, sin el factor de seguridad, es la extensión de fluencia del acero, F24 o F36, dependiendo del perfil, por ZX. Esto es flexión. Entonces el momento máximo que puede tomar está directamente asociado a este valor, que es muy importante. Y tiene que ver justamente con eso. Es qué pasa cuando la sección está totalmente plastificada. Y básicamente es área por distancia porque es básicamente el par este, ¿no? Es, como yo hice la distancia de acá hasta acá, yo tengo un par de dos fuerzas así. ¿Sí? Esto es un momento, y ese momento, en vez de multiplicar por esta y esta, multiplico por el doble. Entonces, una forma fácil de sacarlo es hacer el momento estático y multiplicarlo por 2. Que básicamente es el momento que está resistiendo esa sección. Ahora bien,
En algunos casos les permitimos simplificar. Si es un rectángulo y tengo el SX, lo multiplico por 1,50. Sale de hacer la matemática. Y en los perfiles WT varía un poquito porque depende del ancho del ala, depende un poquito de cómo sea el ala, el radio de encuentro, pero generalmente el Z, el plástico es un 15%, un 17% del elástico. ¿Sí? Acuérdense que el elástico era este, ¿no? Las tablas lo tienen los dos. Las tablas tienen el elástico y tienen el plástico, para los dos ejes. Eso no es problema. Pero en el caso, cuando no tiene la tabla, ¿no? Ahí está el problema. Estamos con este, que es muy importante. Sí, profe. Bien. Bueno, acá está el caso hecho para un perfil asimétrico, que básicamente dividir las dos porciones en áreas iguales, no la sección de la mitad, sino todo el área a la mitad, y ahí multiplico la distancia entre los centroides, y me va a dar de vuelta también el Z. Uno muy importante es el radio de giro, que describe digamos, cómo se distribuye la masa respecto al centro de gravedad, digamos, tiene que ver, no es lo mismo que yo tenga un tocho cuadrado así, que tener un perfil doble T, digamos, doble T, respecto a quizás, es la misma cantidad de sección, por ahí el área es igual, el área de acero que estoy gastando es igual, pero tienen incluso el mismo centro de gravedad, y podría ser que tenga la misma altura también, pero esto describe cómo se comporta la masa alrededor de cero gravedad, analizándolo en un eje y en el otro. Por eso hay un Rx y un RY. Y básicamente es la inercia en ese eje dividido el área, la raíz. Y tiene unidades de centímetros. Es muy usado y lo vamos a usar un montón en pandeo. Se llama radio de giro. Lo van a encontrar como R o también lo van a encontrar como I. Depende si el libro es muy viejo, lo van a encontrar como I. Este radio de giro, unidades en centímetros, guarda. Eso es a la cuarta, le saco 2, me queda al cuadrado, la raíz, me queda centímetros simples. Muy importante en pandeo. Van a ver por qué, porque sale de la fórmula de Euler y va a tener que ver con la carga crítica de pandeo, este indicador. Por eso se saca, digamos. Apareció esto y se simplifica esto como el radio de giro. Y da una idea, como dice, de la distribución de la sección. Uno más, importante también, momento de inercia torsional. Habíamos visto los dos ejes, nos falta el eje que sale fuera del plano, ¿no? El eje Z, es decir, acá estaba X y acá estaba Y, fuera del plano está Z. Cuando yo tengo un momento Z, un momento se dibuja en el eje, acuérdense de estos vectores, esto es un MZ. Regla de la mano derecha, tengo un momento en el plano. ¿Qué pasa si tengo un momento en el plano? Calcular un momento torsor en... Esto es fácil de calcular. Calcular los esfuerzos para un torsor en doble T es bastante complejo, no se lo vamos a pedir. Pero para el pandeo lateral y para un montón de fórmulas es necesario saber el J torsional, ¿sí? Se llama JT, J muchas veces, ya que la sí la dejaron reservada para nosotros. Y lo que se hace ahora sí es hacer una sumatoria, un promedio, es un tercio de BI por TI al cubo. Es decir, separo el elemento en rectángulos nuevamente, y siempre, acá no es como en el, acá no hay ejes en el plano, siempre el elemento tiene una forma rectangular, en el cual T es el espesor, la menor dimensión, y B siempre va a ser el largo. O sea, esto va a ser B1, y esto va a ser T1. Acá B1 también va a ser el más largo, digo B2, esto va a ser B2, y T2 es su espesor. Y lo mismo para 3. Entonces acá siempre, en esta fórmula, no hay que acomodar los ejes ni nada, simplemente este es el más largo, este es el espesor, la dimensión menor. Sumatoria, un tercio, y sale. ¿Bien? Vamos a dar una más y listo. J, la tabla lo tiene, por suerte también, no hay que hacer las cuentas. El más difícil es el coeficiente de Alaveo, y mide la resistencia de cuando está sometido a torsión, cualquier elemento, de cómo se deforma, o tratar de no deformarse y girar en el plano. Digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo torsión en doble T y se quiere deformar de esta forma? No lo puedo dibujar, me lo va a tocar. Tiene que ver con la deformación por torsión. Se usa mucho en pandeo y lo vamos a usar. Y tiene
es una fórmula rara, es bastante antiintuitivo. Está en centímetros a la sexta. Y bueno, un mayor valor siempre da una mayor tendencia a la B. Esto es muy bueno en tubos, como vamos a ver que los tubos resisten muy bien torsión. Las fórmulas no son fáciles, pero hay dos aproximaciones. Son aproximaciones, se hace de otra manera, pero la forma real es hacerlo empírico y ensayado. Hay muchas fórmulas que lo predicen según la geometría. Le dejamos dos, le ganamos las fórmulas antiguas que definimos, depende de qué sección tenés, cuánto vale. Y si tengo una columna armada, como ya van a ver, también es difícil de sacar, pero bueno, tienen la fórmula acá. Esto hay que buscar en los libros y demás. Si tengo algo distinto, por ejemplo, si tengo una T, hay que buscar el de la T, porque no se puede pasar una fórmula a la otra. Y lo último es el centro de corte. Es el punto donde ocurre la torsión, que en perfiles, digamos, no simétricos no coincide con el centro de gravedad, con un solo eje de simetría, y tiene que ver con el corte y con la torsión y cómo va a desestabilizar la sección el hecho de que el corte está aplicado no en el centro de gravedad. Lo que pasa, por ejemplo, con estos perfiles, donde el centro de corte está por acá está, es 0, está por acá, entonces, para que no haya torsión en el perfil, yo tengo que poner la carga acá. Eso es impracticable, ¿no? Tendría que poner un angulito, tendría que soldarle algo acá y cargarlo acá. Yo lo cargo, la correa le pasa por arriba, lo cargo por acá, entonces estos perfiles, ya de por sí, por solo hecho de cargarlos, ya tienen una pequeña torsión parásita, una torsión propia de que su centro de gravedad no coincide con su centro de corte. Y esto pasa cuando el perfil no es simétrico. En el doble T sí es simétrico, y las tablas ni siquiera lo indican, porque coincide. En cambio, en estas tablas, lo van a ver, que una decía S, función de centro de corte, acá dice distancia de centro de corte, y la otra tabla, mira, justo es otra norma, se ve, y le llama de otra manera. Es 0. Distancia de centro de corte. Es importante, es muy difícil calcular, pero bueno, no se las vamos a pedir en general. Pero sé para qué existe y para qué se usa. ¿Bien? Entonces yo después voy a subir el trabajo práctico para que puedan empezar. Con esto nada más, con esta primera parte. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar hasta ahí, el trabajo práctico hasta acá. Yo por ahí saco algunas de estas, no son tantas. Vale ponerlo de tabla, ¿eh? O sea, ya lo van a tener que calcular para este. Para estos dos, van a tener que hacer las cuentas. No puedo subrayar. Para este, y alguno que no encuentre, vale, van a tener que calcularlo. Para estos, están las tablas, ¿sí? Están las tablas del sensor, saquen los valores de acá. Simplemente es un ejercicio para que aprendan a usar la tabla, nada más. ¿Entiendes? No calculen todo, van a llegar. Ya con dos, suficiente. Yo le voy a dejar algunos menos, a ver qué más fácil. Y la correa no está en CIRSOC. Yo subí esta correa de perfil en frío, plegado. Si se fijan, no está en el CIRSOC, porque acá dice perfil laminados y tubos estructurales. Pero subí en la carpeta del integrador, subí un catálogo muy bueno de un fabricante de Santa Fe, que anda muy bien acá en Argentina, y lo tienen ahí, en el integrador. A ver dónde están, catálogos, acá. Ahí lo hablo, se llama Pentacá. Lo pueden sacar de acá. Este catálogo de perfiles en frío, tienen el C, bueno, fíjense en la tabla y lo buscan y lo encuentran. Así que no tienen que calcularlo tampoco. Hay pestaña invertida, hay de todo acá. Este vale también mucho para el integrador, ¿eh? Entonces van a calcular solamente dos, porque no van a encontrar la tabla de este tampoco. ¿Sí? Obviamente hay cosas que salen fácil, porque por ejemplo, si este es un perfil UPN 160, este que está acá, uno solito, el área la tengo de ahí. Entonces hay cosas que van saliendo de las tablas. En un perfil soldado, en el cual yo armo la sección, no. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Hasta que no lo hagan, ¿alguien no entendió algo de los módulos? Profe, le De hago una elasticidad. consulta. Sí.
Eh, ¿En qué te favorece tener, digamos, mayor radio de giro o menor radio de giro, conceptualmente? Te favorece al pandeo, digamos. Hace que la sección no se inestabilice porque la distribución o sea, tiene mucha inercia en ese eje para la cantidad de área que estoy utilizando. Entonces, si el radio de giro es grande, vas a ver después cómo juegan las fórmulas, no suele pandear, o sea, no se suele ir del plano. ¿Por qué te digo que tiene mucha inercia? Por la fórmula, básicamente. Si vos te fijas la fórmula, si esto es muy grande, a igual área tengo más radio de giro. Por eso te digo, el rectángulo tiene menos inercia que el doble T. Por eso se hace un doble T, para alejar las áreas y tener más inercia a flexión. Pero cuando la columna es doble T y está sometida a compresión, esta inercia hace, y lo vas a ver en pandeo, lo hace más resistente al pandeo, porque por cómo está configurado el perfil, y por su distribución de masas, respecto al eje X es muy buena, pero respecto al eje Y no tanto, ¿no? Lo que suele pasar con los perfiles, y es lo que vas a ver ahora, lo que vas a ver en la tabla, es que el eje X es muy fuerte y el eje Y es débil. Por eso le vamos a decir al eje Y, esto vale 4, esto vale 1. Entonces, a iguales condiciones de apoyo va a pandear por el eje débil. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en metálicas es arrostrar los ejes débiles. Esa es la clave de metálicas. Me estoy adelantando, que es pandeo. Tiene que ver con el pandeo. Tiene que ver con cómo resiste el pandeo y cómo se le estabiliza la sección. Dale tiempo a la teoría que lo van a llegar a ver. Pero bueno, Claro. podés leer. Bueno, gracias. Bien, Walter, ¿te quedó algo? Bueno, dejamos acá, chicos. Bueno, chicos, ya sé que se tienen que ir, pero después les quería hacer una propuesta. O sea, ¿de ustedes quiénes conocen el Discord? El programa Discord. Lo conozco. Sí. Sí, yo también. Lo que a mí se me ocurrió es por ahí hacer un canal de Discord donde ahí puedan poner todas las consultas, todas las dudas y responderlas ahí mismo, digamos. Cosa que sea un canal donde sea visible para todos. O mandan poner la consulta por mail y se pone la respuesta en esos canales, digamos, para que la vean todos. No sé qué les parece, si lo ven WhatsApp viable. no sería más cómodo WhatsApp, Wally. No, WhatsApp no funciona bien para eso. Que no. Para No, mí, pues no te que no. deja, no te deja Está tener el chat de hilos. la página también, claro. Sí, el foro del CBG de última. ¿Quién abre el foro del funciona. CB? Sí, por eso, nadie lo abre, pero bueno, hay que tener 15 plataformas. Ah, mirá, nunca no sabía que había un Nah, foro, pero mirá, bueno, una alternativa que se me ocurrió como para entrar ahí y plasmar todo ya de una. Yo no tengo problema, por mí me parece una buena propuesta. Pero, Está bueno, Wally. la utilidad que se le da, ¿no? Pero sí, por mí, dale para adelante. Por mí también. Se va a acercar vos, Walter, ¿eh? Y listo. Pero la ponemos en marcha. No sé qué. Así se pone a hacer algo, ¿viste? Te va a tocar hacerte cargo. Bueno, creo, voy creando y bueno, voy aprendiendo cómo se hace. Y